Rosely Quijano León. Ella nació en Mérida, Yucatán, en 1980. Es una antropóloga, docente de bachillerato y de la licenciatura en literatura latinoamericana de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Es autora de los libros Los olvidos de la literatura yucateca de principios del siglo XX, Pedro Pérez Piña, Sedeculta, 2013, El lector y sus mundos, y editora de Yucatán en su literatura, Apuntes y perspectivas con Margaret Shrimpton Mason y Celia Rosado Avilés, de la UDAI 2013. Ha colaborado en diferentes revistas como Puentes, en Tempa, Arizona, y Archipiélago, entre otras, así como en periódicos locales. Coordinó de 2012 a 2019 el programa de fomento a la lectura y la escritura, a leer se ha dicho, del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, donde laboró como docente por 15 años. Es un proyecto con el cual obtuvo el premio México Lee en 2015, que otorgaba la extinta Conaculta. Fue jefa del Departamento de Fomento Literario y Promoción Editorial de la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán. Es columnista en Novedades Yucatán con la columna Eclosión de Letras y mediadora del programa nacional Salas de Lectura. Muy bien, ella es Rosely Quijano y esto es lo que nos dice ella a su parecer. Voy a jalar un poquito más el micrófono. Vientos. En algún sitio recóndito del cielo o del infierno, interrumpe su lectura por un momento y nos mira, con cierta decepción, Sor Juana. A esa pequeña cifra que somos, según el INEGI, de lectores en este país, el ángel novohispano de los libros, y pues la que tuvo que autonombrarse la peor del mundo para intentar que su alma no fuera condenada al infierno, fue sin duda la primer gran lectora de América. ¿Será acaso que no nos basta a los mexicanos con su ejemplo y con su herencia? ¿Será que no nos legó su ADN de lectora con sus escritos, en sus poemas, en sus filosas cartas y villancicos? ¿Por qué todas las encuestas, pruebas y ranking de lectura, los mexicanos siempre somos de los últimos? Pero los números siempre contienen en sus cálculos algo de verdad y un gran margen de error. Así que el promedio de libros leídos al año, los últimos lugares en los rankings de lectura y otras mediaciones, pues nos dicen algo, pero no son una verdad absoluta. Y es muy simple. Miren, el mito de que los mexicanos no leen viene solamente de los números que arrojan las encuestas e instrumentos que no contemplan el significado tan amplio de lo que involucra leer hoy en día. Miles de habitantes de este país no se asumen como lectores porque prevalece la falacia de que lector es aquel que lee libros y revistas, si es que acaso. Y además, cierto tipo de libros. Ya especialistas en los temas de lectura como Gabriel Said, Juan Domingo Argüelles o Felipe Garrido, que me prestarán sus plumas y alas en este texto, han ahondado en varios de sus libros sobre ello. Pero la complejidad de la lectura en México ha sido estudiada y abordada a profundidad por Néstor García Canclini y un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyos resultados fueron publicados en el 2015 en el libro Hacia una antropología de los lectores. Un material imprescindible para sumergirse en las profundas aguas de la lectura y en el todo del ecosistema del libro. Pero cerrando el punto, sí, desde las calles empedradas hasta las grandes avenidas de este país han caminado y caminan sin saberlo millones de lectores, aunque el INEGI no los cuente. Lo son. Los lectores somos una galaxia, una constelación. Podríamos poblar un planeta, habitar un cielo o atiborrar un infierno. Porque se habla siempre de las bondades y deleites de la lectura, pero casi nadie habla del daño, de la herida, del despojo que causa leer. Leer mata, a veces literal, a veces metafóricamente, pero mata. Lo dice en su libro Luna Miguel y la hoguera de libros y escritores que ardieron en llamas también. Leer es un cielo y un infierno a la vez, el infierno perfecto. Caer del cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Lope de Vega. Bajo la luz de la lámpara de su habitación propia, Virginia Woolf, quien intentó pero no pudo salvarse a través de la escritura y de los libros, alguna vez antes de arrojarse al río Ouse, le escribió a su mejor amiga: a veces me imagino la vida en el cielo como una lectura continua e inagotable. Más tarde, en un relato, lo ironizó diciendo que
Cuando el Todopoderoso viese entrar en el cielo a los recién llegados con sus libros bajo el brazo, le diría al buen San Pedro: mira, esos no necesitan recompensa alguna. Aquí no tenemos nada que darles, pues amaban la lectura. Sus lectores deseamos que sus libros hayan sido su pasaporte de entrada a ese paraíso que imaginó ella un día, y que su alma esté cubierta de unas bellas alas, aunque ella haya elegido el día y la hora de su muerte. La lectura a veces nos salva de nosotros mismos, pero a veces no. La lectura no nos hace mejores personas, ni más cultas ni superiores a los demás. Hay infinitas muestras de ello. Grandes lectores que también fueron grandes tiranos, genocidas, delincuentes y más. La lectura no nos resuelve la vida. Incluso pienso que nos la complica más. La lectura no es una pócima que tomamos para librarnos de una vez y para siempre de nuestros fantasmas y nuestras debilidades y terrores. Se equivocan quienes dicen y creen que un buen lector no puede, al mismo tiempo, ser una mala persona. Muy al contrario de lo que Virginia Woolf imaginó, que los lectores teníamos garantizado el paraíso, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares condenaron a miles de almas lectoras a enfrentarse al temible Minotauro que resguarda el séptimo círculo del infierno de Dante, para que se hundan en el río de sangre hirviendo junto con los asesinos y los violentos que lo habitan. La lectura es peligrosa. Pero solo lo hicieron con los lectores de la colección titulada sugestivamente así, conformada por una serie de títulos de novela negra que para 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, era todavía desdeñada y menospreciada por la crítica, que se encargó de afianzar el estereotipo de que leer novela negra era para almas oscuras, sombras que se colaban en el paraíso de las buenas lecturas, o simplemente una literatura light. Esta fue la misma suerte que tuvo la novela policíaca. No obstante, hoy ambas, la novela negra y la policíaca, tienen un número envidiable de lectores, una legión de ángeles amotinados, un círculo privilegiado en las mesas principales de la librería. Pero por lo que más que un escritor mataría por ingresar en él, como muestra Santiago de Posteguillo en las infernales páginas de sus libros: La sangre de los libros y el séptimo círculo del infierno. Escritores malditos, escritoras olvidadas, libros que han cautivado a millones de lectores dispuestos a arder entre sus páginas. Arder en el infierno de los libros resulta a la vez una tentación y un placer divino, como decía Proust, o un vicio impune, como lo fue para Rosario Castellanos o Valéry Lavraux. No obstante, tuvieron que pasar varias décadas y varias generaciones para que un crítico literario mexicano, Víctor Barrera Enderle, nos diga que Rosario y Valéry no tenían razón. No es tan impune como pensamos, pues quienes hemos hecho de la lectura una vocación y un trabajo, hemos pagado ya el precio por nuestro vicio. A algunos les ha costado amistades y hasta rupturas amorosas, y a otros el paulatino alejamiento del mundo. Ay, ser lectores trae consigo siempre una penitencia que hay que estar dispuesto a pagar. ¿Quién no ha pecado por la literatura? ¿Quién ha salido incólume de la seducción, de la prohibición de ciertas lecturas? Nadie. La censura de los libros ha sido la mejor estrategia de ventas y de promoción de la lectura al mismo tiempo. Es infalible. Tengo tatuado un recuerdo en mí, cada vez más frágil memoria, de una niña rebelde leyendo escondidas un grueso libro que tajantemente su padre le había prohibido leer. Se trataba de El Fistol del Diablo, de Manuel Paino. La seducción de la prohibición tuvo efecto. Claro que me leí las más de 500 páginas que tiene y en ninguna de ellas encontré la razón de que su lectura fuera peligrosa o traumática. Pero lo que sí encontré en ese libro fue el México del siglo XIX, sus calles, sus costumbres, la intriga, la maldad y la bondad, el amor y el odio, la traición y todo eso a lo que llamamos condición humana. De lo que se nutren al fin y al cabo, pues todos los libros. Con el paso de los años entendí que los padres y maestros prohíben juzgando al libro por su portada, sin leerlos. O más bien, como en este caso, juzgándolo por el título, porque la edición de mi libro prohibido era de la colección, pues sepan cuántos, de la editorial Porrúa, que si recordarán tenía portadas sobrias y discretas.
Lo cierto es que ni todos los libros son provechosos, ni todas las lecturas son para todos. Sí hay lecturas que son un peligro para el alma porque el territorio de la literatura es el pecado, la culpa, el vicio, la infamia, la pasión. Y no todos están listos para gozarla sin culpa. Los libros tampoco son siempre esos espacios de felicidad que algunas campañas de fomento a la lectura intentan reflejar, pretendiendo que caerán incautos, rendidos a los pies de los libros solo porque te prometen la felicidad. Deberían de saberlo antes de pretender atrapar lectores con esa falacia. Deberían saberlo si fueran lectores, porque habrían leído a Borges, el gran lector del siglo XX, quien al final de su vida escribió: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Qué gran tristeza, ¿no? La felicidad no está en los libros. O a veces sí, pero otras no. Cuando Ana Karenina se arrojó a las vías del tren, seguro que millones de corazones lectores se entristecieron y cerraron el libro pensando que la vida es injusta, que es muy cruel y que la pobre Ana, de haber vivido en esta época, no hubiera tenido que tomar esa fatal decisión. Y así como ese, hay muchísimos libros que no nos arrojan al paraíso y a la felicidad. Al contrario, nos abren heridas, nos rasgan las alas, nos derrotan. Nadie sale incólume de ciertos libros. Nunca he sentido mi vida tan frágil como después de leer. Por ejemplo, La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Leer nos debilita, nos entristece. Y Pierre Menard dice que lo que resulta imperdonable en los libros es que causen tristeza. Y lo dice en su sarcástico pero genial libro 20 buenísimas razones para no leer nunca más. Les adelanto que casi en ninguna se equivoca. Leer también es evadirse, desaparecer. Y en Leer mata, Luna Miguel lo dice claramente. Quiero hablar de la incapacidad, de la dolencia. Quiero hablar de cómo leer no nos ayuda a sobrevivir. No sobrevivimos. En todo caso, sobrellevamos la idea de nuestra desaparición. Leer no me cura, tampoco me previene. Leer es un modo de no estar, donde desaparezco. Y sin embargo, leemos. El verdadero trabajo de un lector no es mirar el desastre, sino recomponer sus pedazos. Luna Miguel. Un ángel de la lectura del siglo XXI dijo: en un libro cabe todo, el cielo y la tierra. Y lo escribió en su oda a los libros titulada El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, que se ha vuelto un bestseller de los amantes de la lectura. Irene Vallejo está en todas las ferias de libros, todos los programas de televisión, radio y podcast para hablar de los libros, y en todas las redes sociales sale hablando de las bondades y beneficios de leer, casi como su apostolado. Autoras como ella y los miles de booktubers, bookstagrammers, booktalkers que se dedican a recomendar y compartir libros demuestran la caída del gran mito de la gente o de que la gente no lee. Y más aún de que los jóvenes no son lectores. Han abierto las puertas del cielo y del infierno a la vez. Han derribado ídolos, han rescatado ángeles caídos y han formado y unido legiones de ángeles y demonios con una pasión en común: los libros. Sin embargo, claro que leemos, pese a los programas fallidos que la lectura y de la lectura de los gobiernos. Sin embargo, claro que leemos, pese a los programas fallidos de lectura de los gobiernos, pese a los recortes en los presupuestos para editar e imprimir libros, pese al desdén de las autoridades por el libro y las bibliotecas, pese al precio tan elevado por falta de subsidios para los libros. Pese a todo esto y más, seguimos leyendo. En formato físico, en formato digital, ya lo dijo muy bien Roger Chartier. El libro digital no vino a sustituir al físico, ni va a desaparecer. Es inútil enfrascarse en esas discusiones. Lo importante es que se lee, cómo se lee, que se siente a leer, que prefieren leer hoy y cómo se forman nuevos públicos lectores. Leemos. Seguiremos leyendo porque la lectura se contagia, sí da luz, sí puede ser un refugio, un consuelo, una caricia. Un lector honesto como Rogelio Guedea dijo algo muy cierto: no quiero en realidad convencer a nadie de nada,
sino simplemente decirle que para este lector, el lector que soy, la lectura ha sido un puente, un camino cierto, una tierra firme, y que sin ella ahora no sería lo que soy, ni seguramente tendría las alas para llegar a ser una cosa distinta. Lectores impertinentes. Y pese a todo lo bueno y lo malo que se diga de la lectura, pues persiste la culpa. Aunque nadie debe sentir culpa por leer ni por lo que lee, y mucho menos por no leer, todos debemos ser unos lectores impenitentes. En los demasiados libros, Gabriel Said, con su brillantez, analiza el papel del libro y de los lectores, los que sienten esa ansiedad frente al infinito de lecturas que les falta por hacer cada vez que miran su librero a la pantalla del celular. Pero el papel del lector no es ese, es seguir con su vicio impune, sabiendo que no tiene remedio ni fin. Es ser un lector impenitente, es decir, el que se obstina en cometer la falta de leer y no se arrepiente. Pero sobre todo, no se avergüenza de lo que lee, o de no leer, o de leer lo que le da la gana. Ningún lector debe agobiarse por todos los libros que su vida no le alcanzará para leer, o por la cantidad que ha leído en un año. El propio Said nos lo dice de una mejor manera, pues al fin y al cabo, ¿qué demonios importa si uno es culto, está al día o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tiene algo que decirnos. Si leer nos hace físicamente más reales y por lo tanto más impenitentes, sin cura y sin salvación. Así lo confiesa por lo menos el escritor Jorge Fabricio Hernández en el libro de Lecturas y Vidas. La lectura es también una manera de exorcizar todos mis demonios y las peores versiones de mí mismo, y ha sido siempre el vehículo de atrevimiento para sentir que yo también puedo contar historias. Leer despierta a nuestros ángeles y nuestros demonios a la vez. Leer en un cielo en llamas. Tal vez los libros que elegimos deciden nuestra perdición o nuestra salvación a los ojos de caprichosos dioses. Alberto Mangel. Ahora es Borges, sentado en un rincón rodeado de libros. Nos escucha. A esta especie que Mangel llama animales lectores, nos escucha y sonríe, porque él siempre imaginó que el paraíso era algún tipo de biblioteca. Y así es, un cielo en llamas perpetuo, una biblioteca infinita que siente compasión por el olvido en el que se encuentran las bibliotecas públicas, pequeños pedazos de paraíso que tenemos en la tierra y que, salvo algunas contadas excepciones, pues van deteriorándose, quedando obsoletas, abandonadas. Hasta que un día se cierren por completo, con absoluta impunidad y desdén. Y sin embargo, el paraíso, ese se va a mantener intacto, porque una y otra vez los imperios caen y la literatura sigue. La literatura no tiene un fin, una utilidad. No tiene que cumplir una meta, ofrecerte algo. Por lo tanto, leer no te servirá de nada. ¿O sí? Porque también es posible que aunque pues no consiga salvar a nadie de la injusticia o de las tentaciones, de la codicia o de las miserias del poder, debe haber algo en ella que la hace peligrosamente eficaz. Si cada dictador, cada gobierno totalitario, cada funcionario amenazado intenta eliminarla, quemando libros, prohibiéndolos, censurándolos, aplicándole impuestos, defendiendo solo de la boca para afuera la causa de la alfabetización, insinuando que leer es una actividad elitista. Leer no es elitista, es un derecho. Existe en México la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que fue aprobada en 2006, vetada por el expresidente Vicente Fox hasta el 2008 y muy vigente hasta la fecha. No obstante, es letra prácticamente muerta. Pero del otro lado del Atlántico, en España, el panorama del libro y la lectura parece bastante distinto al nuestro, más cercano a lo que pudiéramos considerar un paraíso para los lectores. Jorge Carrión, en su libro Librerías, ya convertido en la serie Book Lovers, nos lleva por un recorrido por las mejores bibliotecas y librerías del mundo, y las de España se distinguen no solo por su cantidad, sino por su belleza. El amor por los libros es algo que al parecer no nos heredaron los españoles, y tal vez pues fuera lo único y lo que más necesitábamos de ellos. Ahí, precisamente en España, desde el siglo pasado, Unamuno sostenía que lo que la lectura dejaba atrás de sí
era la muerte continua. Algo de nosotros se perdía con cada libro terminado y luego renacíamos al abrir las páginas de otro. Casi un siglo después, su compatriota, la escritora Luna Miguel, coincide con él y nos cuestiona: ¿será porque leer nos mata, que al cerrar un libro renacemos? Leer es la piedra de Sísifo, es morir y renacer cada vez que leemos. Es el mismo cielo o el mismo infierno que cabe en el libro. También Unamuno lo dijo: infinidad de infiernos, paraísos y purgatorios pasan ante nosotros con los libros. Lectora, mea culpa. Que el cielo exista aunque nuestro lugar sea el infierno. Jorge Luis Borges. Me detengo y confieso: leer es un pecado, un vicio. Soy culpable, aún así, de ser lectora. Mea culpa. Los libros llegaron a mí para quedarse, porque despiertan a los ángeles y demonios que habitan en todos los libros del mundo y muy dentro de mí. En los mundos de los lectores no hay bueno o malo, blanco o negro, cielo o infierno. Hay todo eso y hay más. Purgatorios, matices y una gama infinita de colores. Hasta aquí, lo único que puedo afirmar que sí logra la lectura es la posibilidad de cambiarte de piel muchas veces. Multiplicar tu existencia y alumbrarte. Porque el libro cobra magia únicamente cuando las cálidas manos del lector lo acogen y sus ojos bailan al compás de las palabras. Porque leer es abrir puerta tras puerta en cada página leída de papel o en la pantalla. Puertas que nos abren la posibilidad para entrar a otros mundos, otras épocas, otras posibilidades. Por eso la lectura debe ser mucho más que un hábito. Es un tema de moda, un discurso oficial. Debe ser la gota que alimenta el espíritu y la tinta que se cuele por las venas. ¿De qué carajo sirven los libros si no nos hacen volver a la vida? Si no consiguen hacernos beber en ella con más avidez. Se preguntaba Henry Miller. Porque quien lee, respondería a Juan de Argüelles, descubre que los libros nos acompañan y nos dan calor si tenemos fríos y nos prestan certezas ahí donde tenemos dudas. Leer nos sumerge en las aguas turbias o cristalinas de distintas realidades para salir a flote empapados de infinitas experiencias con las cuales enfrentamos nuestra propia vida. Los libros se convierten en valiosas piezas que heredaremos como testimonios de nuestro paso por todos los mundos que encierran sus páginas silentes. ¿Quién los abrirá de nuevo? ¿En qué otros ojos nadarán sus imágenes de tinta? ¿Quién notará la huella imborrable de nuestros desvelos y alegrías contenidas en nuestros libros? Ningún bibliófilo partirá sin pensar en ellos, como Sor Juana cuando encomendó a su amigo José Lombeyda sus más de 4,000 tomos para que vendiera, o como Jorge Luis Borges, quien donó más de 1,000 a la Biblioteca Nacional de Argentina, la que dirigió por más de 18 años. Dos grandes figuras de la lectura, Sor Juana y Borges, seguro tienen allá en la eternidad libros infinitos. El libro es fuego contenido en las palabras que se esparce como chispas que entran por los ojos del lector y encienden llamas en su mente e imaginación. Es seguro que provocarán una emoción, una idea o más palabras. Anidarán en las entrañas o se volcarán convertidas en sonrisas o en lágrimas. Nadie sabe a ciencia cierta cómo, pero todas las palabras engullidas en cada lectura provocan una metamorfosis en el lector de la que se es o no consciente. Es un devenir heracliteano, porque nadie lee 2 veces el mismo libro, ni siquiera su propio autor. El cielo prometido a los lectores, ese que imaginó Virginia Woolf, existe entre nubes y llamas. El fuego del libro no se apagará jamás, aunque sigamos preguntándonos ¿para qué sirve leer? Gabriel Said una vez más nos responde: leer no sirve para nada, es un vicio, es una felicidad. La seducción de vivir otras vidas sin dejar de ser uno mismo, sin moverse de un sofá, incluso hacen que un lector quiera ir de un libro a otro. Nuestra vida es una limitada, incluso es muy predecible. Los libros la multiplican, la extienden y nos dejan sumergidos en otras formas de sentir. Pero también nos deben impulsar las ganas de cerrar el libro y vivir la vida, la nuestra. No en un cielo prometido, en un infierno tan temido, solo aquí, ahora, en la tierra. Todos los que en estas páginas
prestaron sus voces aladas y sus plumas condenadas, estarán de acuerdo en que te diga y te desee, querido escucha, querido lector, que el libro viva en ti y en todos los de tu existencia, que te acompañe, que te cobije, que te dé sombra y esperanzas, que el libro te proteja de las miserias de la vida, calme tu sed en estos tiempos tan desérticos, que sea el caleidoscopio para mirarte al mundo y seguir creyendo en él.